bien, vamos entonces a nuestro estudio de la Confesión Bautista de 1689 y el día de hoy vamos a ver el capítulo número 15 que nos habla acerca del arrepentimiento para vida y salvación. Vamos a ver los dos primeros párrafos, los dos primeros puntos, que es el 1 y el 2, y vamos a leerlos entonces. Primero veremos uno y luego continuaremos con el otro para irlos viendo paso a paso. Dice el punto número 1, dice: a aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Primeramente debemos de notar aquí que lo que Dios hace en todo creyente, primeramente, es un llamamiento. Bueno, primero es la elección que ya el Señor la ha hecho en cada elegido. Dios ya lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí lo que nos habla en la confesión es lo que primero hace el Señor es llamar eficazmente a los elegidos. Los llama para salvación de manera eficaz. Y como ya hemos visto, este llamamiento eficaz se llama cuando a alguien recibe el Evangelio y atiende ese llamado. Pero ese llamado en el cual el creyente o el nuevo creyente que va a hacer, ese llamado que él atiende, no es porque él tome esa decisión de atenderlo, como ya hemos visto. Es porque Dios ya lo tiene a él destinado para que acepte ese llamamiento que él hace. Es por eso ya que en la Escritura, en diversas ocasiones, nos habla acerca de cómo cuando se predicaba la palabra, sobre todo en el libro de los Hechos, cuando se predicaba la palabra, no todos aceptaban el Evangelio. Y dice en el libro de los Hechos, dice: y fueron salvados aquellos que estaban destinados para vida eterna. Entonces es el llamamiento eficaz. Cuando el llamamiento llega a alguien y Dios cambia su corazón, y entonces esta persona atiende al llamamiento del Evangelio. Entonces dice aquí la confesión, primeramente lo que hace entonces Dios es aquel que llama eficazmente, le da el arrepentimiento para vida. Únicamente a ellos, únicamente a los que son llamados eficazmente, no a otros, sino únicamente a ellos. Ahora, el primer párrafo de aquí de la confesión nos dice: a aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural. Y aquí la confesión, los escritores de la confesión, no es que hayan cometido algún error en decir que únicamente los que se convierten en la madurez son a los que el Señor les da el arrepentimiento. Simplemente aquí está haciendo la confesión, está marcando un punto para que nosotros entendamos cuál es el proceso que se da en una persona que es regenerada. Y todos sabemos que cuando mientras una persona no es regenerada, esta persona vive en estado natural, como dice aquí, dice, sirviendo al mismo tiempo a diversas concupiscencias y placeres. Mientras un hombre, una mujer, no es llamado al arrepentimiento, este hombre, esta mujer vive en pecado. No hay nadie que no viva en pecado. Vive uno en los placeres, vive uno buscando agradar al mundo. Así que por eso la confesión trata de hacer ese énfasis para que nosotros entendamos cómo la salvación del Señor viene a nosotros cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es el énfasis que quiere hacer aquí la confesión. Vayan a Tito capítulo 3, versículo 2 al 5. Tito está atrás de Hebreos, después de Timoteo, para que más fácil la puedan encontrar.
Tito capítulo 3, versículos 2 al 5. Dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estos versículos nos hablan primeramente acerca de cómo nosotros, en otro tiempo, dice aquí, éramos igual que los demás del mundo, éramos insensatos, extraviados, esclavos de las concupiscencias y de los deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Pero cuando se manifiesta el Espíritu Santo, es cuando entonces en nuestra vida es cuando hay una renovación, hay una regeneración en nuestro corazón. Es por eso que aquí nos habla entonces acerca de que las personas antes de ser convertidos viven en un estado natural sirviendo a los placeres. Eso nosotros lo entendemos perfectamente. Dice y sigue diciendo el siguiente versículo, el siguiente párrafo dice, y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios al llamarlos eficazmente les da el arrepentimiento para vida. Entonces, ¿de quién viene el arrepentimiento? De Dios. Dios, Él es el que produce en nosotros la fe. Él es el que, la fe es una obra de Dios también, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así que Él es el que da el arrepentimiento para vida. Mientras no haya ese arrepentimiento para vida, el hombre vive de una manera pecaminosa. Vayan a segunda de Crónicas, capítulo 33. Vamos a ver la historia del rey Manasés en segunda de Crónicas, capítulo 33. Cómo este rey viviendo impíamente llega un momento en que Dios pone en él el arrepentimiento y de esa manera él clama al Señor en busca de ese arrepentimiento. Crónicas capítulo 33, segunda de Crónicas 33. Versículos 10 al 20 dice, no vamos a leerlo todo, vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de esto. Dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. El rey Manasés estaba cerrado al entendimiento, cerrado a la voz de Dios, por lo cual trajo Jehová contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Dice el versículo 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró en Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces cuando uno vive impíamente y viene la regeneración, viene el arrepentimiento para vida, entonces más bien viene la regeneración, entonces viene a nosotros un arrepentimiento, haber desechado la voz de Dios. Porque Dios no nunca deja a sus elegidos sin escuchar el Evangelio. Pero muchas veces nosotros estamos haciendo oídos sordos hasta que llegue el momento en que Dios determina que es el tiempo en que nosotros tenemos que ser regenerados y llevados al arrepentimiento. Tenemos el caso también del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Conocemos la historia del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, cómo Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, también es confrontado por nuestro Señor Jesucristo y llevado al arrepentimiento. Hechos capítulo 9,
Hechos capítulo 9, no vamos a leerlo todo también, pero vemos aquí cómo el Señor lo confronta, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Conocen ustedes la historia y dice, ¿quién eres, Señor? Le dice Pablo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hubo una confrontación con Pablo después de ser él un homicida, un perseguidor de la iglesia. Hay una confrontación que tiene con Dios. Dios le llama con ese llamamiento eficaz, le da el don del arrepentimiento y de esa manera Pablo, arrepentido, clama al Señor por la misericordia. Esa es la obra de la regeneración, es la obra que se da del arrepentimiento para salvación. También podemos ver ahí mismo en Hechos capítulo 16 acerca del carcelero de Filipo. Hechos capítulo 16, versículo 29 y 30. Hechos 16, versículo 29 y 30. Dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es otro, el carcelero de Filipos es otro ejemplo de cómo el Señor llama para arrepentimiento a aquellos elegidos. Dice el punto número 2 de la confesión, si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones, Dios en el pacto de gracia ha provisto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. No hay nadie que no peque. Esa es una verdad de las Escrituras, el cual nos habla acerca de que no hay ningún ser humano que no peque en alguna parte. Todos los seres humanos, así sean los monjes encerrados en lugares apartados, todos los seres humanos traemos el pecado en nuestro corazón. Dice, vayan a Salmo 133, versículo 3. Salmo 133, 3. Salmo 133, 3. Y me gusta mucho, hermanos, llevarlos a las Escrituras para que nos demos cuenta que lo que la confesión dice sí está basado todo en la palabra de Dios. Una de las solas de la Reforma es sola Escritura. ¿Se acuerdan de las 5 solas de la Reforma? Sólido gloria, solo Cristo, solo fe, solo por gracia y sola Escritura. Pero sola Escritura no quiere decir que únicamente la Escritura podemos nosotros estudiarla. No es únicamente a lo que se refiere con sola Escritura. Se refiere a que solamente la Escritura es la palabra inspirada y solamente es la única regla de fe y conducta. Pero esto no quiere decir que nosotros no tomemos otros libros que, si bien no son inspirados, sí bíblicamente son recomendados, porque dice la palabra que Dios designó a unos maestros. Esos maestros han escrito libros. Y entonces nosotros seríamos necios en despreciar, y les digo porque sí hay quienes aún en el pueblo del Señor desprecian a otros escritores, dicen a mí únicamente las Escrituras. Salmo 130, ¿y qué dije? 33. Perdón, 133. 133. 130, ok, gracias. Entonces, nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que hay quienes, maestros que Dios ha nombrado,
que han escrito libros para que nosotros podamos entender. Incluso las personas, aquellas personas que dicen, yo únicamente la Escritura, tienen una doctrina que han aprendido de otros maestros que en algún momento leyeron a aquellos escritores que escribieron sobre esas doctrinas. Entonces no hay. Necesitamos nosotros ser humildes para reconocer eso. Salmo 130, versículo 3 dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? El Señor ve nuestro corazón y si Él ve nuestro corazón, nadie puede mantenerse en pie delante de Dios. En la predicación, en una de las predicaciones anteriores mencionábamos acerca del pasaje aquel del rey Belsasar, cuando se le aparece la mano y escribe, y hablábamos acerca de la balanza que le dice la Escritura, le dice, pesado fuiste en balanza y fuiste falto. Dice el versículo, si miraras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién pudiera ser pesado en la balanza de Dios y mantenerse nivelado? Nadie, todos resultamos faltos en la balanza de Dios. No hay nadie que no, por eso dice aquí, no hay nadie que no peque. Sin embargo, dicen los mejores hombres, habla acerca de hombres que en un momento fueron entregados, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Nadie, hermanos, nadie estamos exentos de caer en el pecado, en provocaciones. Aún los mejores hombres, como dice aquí la Escritura, han caído en el pecado. El ejemplo clásico que nosotros podemos ver lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 11, no vayan allá porque ya lo conocemos y sabemos acerca del pecado de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Escritura, y sin embargo él, debido a la tentación, cayó en pecado. Tenemos el caso de Pedro también, el caso de Pedro cuando, vayan a Mateo capítulo 16, versículo 23. Mateo 16, cuando trata de desviar el propósito del Señor. Mateo 16, 23. Y vamos a tomar desde el 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro, un hombre que estaba cerca del Señor, también cae también en la tentación, cae también en el pecado. Lucas capítulo 22, hablando del mismo Pedro, Lucas capítulo 22, versículo 54. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pedro, un hombre cercano al Señor, también cayó en el pecado y en la provocación. Dice la confesión que dice, y los mejores hombres mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Podemos caer, hermanos, nunca se desespere, nunca
se desmotive porque está usted atravesando por una situación en que usted es tentado, en que usted es atacado por Satanás. Por el contrario, vaya al Señor en oración. Fortalezcas en la oración, en la lectura de la palabra, tome todos aquellos medios de gracia el cual Dios le proporciona para que usted no caiga. Porque nosotros sabemos, el Señor Jesucristo nos dijo que nosotros íbamos a ser perseguidos, que nosotros íbamos a ser atacados. Y no es únicamente la persecución se da siempre de manera espiritual. El ataque hacia nosotros por medio de Satanás es un ataque espiritual. Pero Dios dice en el pacto de gracia, aquel pacto que hizo la Trinidad por medio del cual iba a elegir a algunos para salvación, por medio de ese pacto, dice, Dios ha provisto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. No hay nada más triste que un creyente se abandone y piense que no hay salvación para él. Esto es lo que trae la doctrina del libre albedrío cuando las personas creen que es por ellos mismos por lo que son salvados, porque cuando caen en algún pecado, ellos creen que ya no tienen, que tienen que volver ellos nuevamente a ejercer esa voluntad por ellos y llegar a la presencia de Dios aprobados. Pero no es así como nos dice la Escritura. La Escritura nos habla acerca de que es Dios el que nos va a proveer de esa fortaleza y esa limpieza. Él nos va a limpiar a nosotros para que nosotros continuemos, porque si nosotros hemos sido elegidos y se nos ha depositado el Espíritu Santo, nosotros no podemos perder la salvación. Podemos caer, pero no podemos perderla. Vayan a Jeremías capítulo 32, versículo 40. Jeremías, para más fácil, está después de Isaías. Es más fácil encontrar Isaías porque está más grande. Jeremías 32. Jeremías 32, 40. Dice, vamos a tomarlo desde el 37. Dice, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Dice el 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. El versículo 40 dice, no me volveré atrás de hacerles bien. Hay un pacto que el Señor ha hecho, y en ese pacto nosotros entramos con Él. Un pacto de redención en el cual nuestro Señor Jesucristo muere por nosotros, y ese sacrificio que hace es un sacrificio perfecto, que queda satisfecho, deja satisfecho al Padre. Por lo tanto, dice el Señor Jesucristo, de todos los que me diste, ninguno se va a perder. Eso es una promesa que nosotros tenemos, pero nosotros debemos de buscar esa constantemente, estarnos alimentando de esa fuente de agua viva. Dice Lucas capítulo 22, versículos 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. Hablando de Pedro también, dice, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. El Señor Jesucristo siempre al pendiente de nosotros. Él sabe que somos tentados, sabe que somos polvos, que somos débiles, que somos carne, pero Él siempre está ahí para rogar por nosotros, para limpiarnos.
Dice Primera de Juan, y con esto terminamos, vamos a Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermanos, nunca desmaye, nunca se desanime. Cuando usted caiga en alguna tentación, cuando usted caiga en algún pecado, recuerde que Dios ha provisto para cada uno de nosotros, por medio de su pacto, del pacto de gracia, la manera en que nosotros podemos ser renovados para arrepentimiento, para el arrepentimiento, para la salvación. Dice aquí la confesión, el arrepentimiento para vida y salvación. Siempre nuestro Señor Jesucristo está animándonos, está intercediendo por nosotros, y nosotros debemos de buscar siempre de Él para poder resistir todos los ataques del enemigo. Hay un arrepentimiento en nosotros causado por el Espíritu Santo, y nosotros debemos de hacerlo, de aprovechar para poder caminar conforme el Señor lo manda. Muy bien, hermanos, vamos.